Pues parece que empecemos. Sí. Sí, me ocupo yo entonces de introducir, de dar la bienvenida. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en un lugar tan especial como es la librería 8 y medio, muy especial en general y muy especial para mí, como María bien sabe. Bueno, pues un agradecimiento a María y a Begoña, y quisiera tener también un recuerdo para Jesús, que nos acordamos mucho de él. Es un lugar además muy onírico que conecta justamente con lo que nos ha traído aquí hoy, que es el maravilloso libro de Carlos Satanes, que explora este concepto de cine onírico, sobre el que a continuación diré algo. Nos acompaña, además del autor Carlos Satanes, pues una persona que probablemente conocéis, Joaquín Hinojosa, conocido actor. Ha trabajado con reputados directores como Carlos Saura, es también director de escena y ha realizado adaptaciones teatrales, traducciones teatrales. Es un lujo que esté aquí con nosotros hoy. Luego tendrá la palabra y lógicamente pues será mucho más interesante lo que pueda decir yo. A mí me corresponde, pues entiendo, realizar unas reflexiones en voz alta, compartir pues una experiencia maravillosa que he tenido leyendo el libro de Carlos, que me ha parecido un libro muy sugerente desde todos los puntos de vista. Es un planteamiento original, sugerente, divertido, me he reído mucho. Y en especial me ha interesado cómo combina su aproximación a la teoría del cine y a la teoría estética con carácter general, cómo combina esa aproximación más teórica con consideraciones prácticas, con alusiones a su vida personal, a su entorno más cercano, de manera que el lector lee este libro que, bueno, pues que tiene todo este bagaje conceptual y técnico, lee este libro pues con ganas de continuar y de avanzar y de llegar casi al final para identificar cuál es el desenlace y para tener conocimiento de ese desenlace. El planteamiento es muy rompedor porque parte de la base de que hay que romper esa dicotomía clásica entre el cine documental, cine de ficción, conceptos ambos que por supuesto pues vienen siendo cuestionados desde hace tanto tiempo. La propia noción de documental creativo, tan en boga en los últimos años, sobre todo en Cataluña, en torno al máster del documental creativo, que ha dado tan buenos frutos. Pues como digo, estos conceptos clásicos se han venido cuestionando, pero Carlos da un paso más y propone la creación de una tercera categoría, de un tertium genus, que sería el cine onírico. Y sobre la base de este planteamiento va pasando revista a distintas categorías, insisto, la teoría del cine, pero no solamente la teoría del cine. Yo creo que el libro trasciende la teoría del cine y nos propone casi pues una reflexión sobre la propia vida y sobre la propia existencia en un tono agitador. Interpela al lector continuamente, y dentro de esas connotaciones personales que se aprecian con la lectura, pues también interpela a sus allegados, a los que él de hecho en alguna ocasión denomina sus allegados, alguno de los cuales está pululando por ahí. Y les, como testigos excepcionales de este proceso, les pregunta, por ejemplo, ¿qué es un sueño? ¿Cómo sabes que lo que aparece en pantalla es un sueño? Es una de las cuestiones que se abordan en el libro desde distintas ópticas, en distintos momentos. Como decía, esta es una de las preguntas que no solamente es una pregunta cinematográfica, es una pregunta existencialista. Yo lo leía y a mí me recordaba al barroco español, a Calderón, a Segismundo, evidentemente. Me recordaba también, dentro de las referencias teatrales, podríamos denominarlo un teatro onírico, me recordaba a Shakespeare y al sueño de una noche de verano, donde además yo creo que cobra vida esa definición que tú ofreces de cine onírico hacia el final del libro, que tengo por aquí anotada, permitidme que lea la chuleta. El cine onírico supone una reconciliación con el caos primordial anterior a la instauración del orden. Esa parte más primigenia, pues más animal, si se quiere, más vinculada con el subconsciente, inconsciente, y que yo creo que, por ejemplo, en esa obra de Shakespeare aparece perfectamente plasmada. Algo muy interesante también que aparece desde el principio es que la propia noción de sueño, el propio concepto de sueño no es unívoco, ¿no? De ahí que, bueno, pues preguntar a quien tenemos al lado qué es para ti un sueño y cómo interpretas tú que es un sueño y cómo percibes tú que estamos ante un sueño en pantalla, pues sean unas preguntas muy pertinentes. Hay una acepción literal de sueño que lo vincula con la ensoñación, con la realidad, con algo que es poco serio.
hay una acepción aspiracional de sueño, tengo un sueño, quiero conseguir algo, tengo un objetivo. Todas estas acepciones forman parte de distintos estadios de este cine onírico que propone Carlos, y de hecho yo me pregunto, ¿el sueño físico real tiene un componente aspiracional de alguna manera? Porque son muchas las teorías que además incluye en este libro, no tan extenso, pero que es una condensación de conocimiento. Bueno, pues el sueño físico tiene ese componente aspiracional, en realidad estamos acercándonos a aquello que anhelamos, o el sueño es otra cosa. Y en cualquier caso el sueño escapa a la convención, ese es el planteamiento más rompedor. La convención cinematográfica, desde el punto de vista técnico, es un límite en realidad. Como cineasta underground, precisamente lo que quiere es romper barreras, romper esas convenciones, romper esos límites, y ello conecta directamente con la libertad artística, con la creación, con la libertad de creación artística. El inconsciente, que es un concepto que también aborda en distintos aspectos, conecta con diversos planos de la realidad. ¿Qué es la realidad? Es la realidad física, es la realidad del sueño, es el sueño más real que la realidad física. De nuevo quizás conectamos con ese barroco español, y como cada uno también llegamos a la lectura del libro con nuestra mochila, a mí me ha interesado particularmente las reflexiones que realizaba sobre el sueño, sobre la capacidad de influir en el sueño físico y sobre la capacidad de proyectar ese sueño que tenemos en la cabeza en la pantalla. Me ha hecho conectarlo con los neuroderechos que ahora están en boga, las biotecnologías, en concreto pues algunos proyectos, el proyecto Brain en Estados Unidos, pero otros proyectos que se están desarrollando en otros países donde, bueno, pues se están insertando chips en la mente humana con distintas finalidades, por ejemplo para inhibir sentimientos. Y bueno, pues no es descabellado pensar, ni muchísimo menos, que esos chips, estos artefactos que se introducen en el cerebro, sean capaces de controlar el pensamiento, los sueños. De ahí que aquí la relación sea bidireccional, es decir, podemos controlar los sueños y luego, por otro lado, como creador artístico, que en cierta manera te lo planteas en el libro, podemos utilizar el material que extraemos a través de estos dispositivos para plasmarlo en la pantalla. Es una reflexión muy interesante que conecta, insisto, con proyectos científicos que se están desarrollando a día de hoy. Todo ese bagaje teórico, Carlos lo va desgranando y lo va concretando en distintos aspectos de la técnica cinematográfica, que no dejan de ser esas convenciones. De hecho, él alude al concepto de alusividad, perdón por la redundancia, y como justamente en el cine onírico ese concepto de alusividad pues pierde fuerza, porque probablemente necesitemos otros conceptos, otras técnicas para abordar este tipo de cine. Se plantea también este cine tan vanguardista, tan rompedor, cómo puede lidiar con la hiperreacción, que es un concepto que adopta de Marta Timón, que se encuentra ahí presente, esta hiperreacción que nos persigue a día de hoy en diversos órdenes de la vida, donde todos nos sentimos molestos por muchas cosas, y es posible que quizás haya que reflexionar sobre, bueno, hasta dónde llega el derecho a ser molestado, ¿no? Porque además el artista, bueno, pues tiene función probablemente, un artista comprometido tiene como función probablemente molestar y transgredir, y esa hiperreacción es un límite más a la libertad artística, como ha desarrollado brillantemente Marta Timón. Lógicamente los desafíos de esta categoría de cine onírico son múltiples, hay que crear un nuevo lenguaje, hay que crear nuevos conceptos. La alusividad aquí probablemente no sea, como decía antes, un concepto que tenga lugar en esta nueva categoría. Y la credulidad, por ejemplo, a la que dedica mucho espacio Carlos en su libro como línea divisoria entre cine documental, cine de ficción, que ya sabemos que en los últimos tiempos pues, bueno, pues es una línea que ya no es una línea recta, sino que va generando meandros en su configuración. Bueno, pues aquí en concreto el concepto de credulidad, al aludir al sueño, al hablar de sueño, pues es un concepto que
deja de tener sentido como elemento categorizador de los distintos tipos de cine. Resulta necesaria, en definitiva, una nueva teoría de la comunicación. Resulta necesario repensar las técnicas cinematográficas y yo me voy a detener aquí porque ya me he extendido demasiado. Voy a dar la palabra a Joaquín Hinojosa, pero no puedo sino recomendar la lectura de este libro una y más de una vez, porque estoy segura de que si leído una vez ya se ha aprendido tanto, se ha extraído tanto, se ha sentido tanto y uno se ha divertido tanto. Yo reconozco que también me he divertido con ese sentido del humor tan fino de Carlos. Estoy segura de que al ser un libro con tanto material, una segunda y una tercera lectura tiene que aportar todavía muchísimo más. Así que enhorabuena por el libro y muchas gracias por haberlo compartido con tus lectores. Aquí tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. Entre que hemos empezado tarde, entre la escasa capacidad de convocatoria que hemos tenido, que bueno, que yo esperaba que vinieran cierta gente, pero incluso algunos amigos míos muy queridos en el último momento han fallado. En cualquier caso, nos vamos muy bien de tiempo y yo, bueno, me había preparado una especie de máster sobre la obra de Carlos Atanes, pero veo que esto sobra, esto ya lo ha dicho Susana, esto es reiterarse. Total, quedan 3 o 4 cosas. Afortunadamente, yo me había hecho un guión con lo esencial. Un guión con lo esencial. Y previniendo este problema de tiempo, me había hecho un resumen del guión esencial, luego una síntesis del resumen del guión esencial y finalmente un índice de la síntesis del resumen del guión esencial. Entonces, voy a empezar por eso, teniendo en cuenta que, con muy buen criterio y muy bien expresado, Susana me ha liberado ya de ciertos temas, porque ha explicado bastante más del contenido del libro. Yo agradezco muchísimo a los editores, presentadores y a todo el personal que ha tenido que ver con este acto, que han contado conmigo. Ignoro totalmente en función de qué cualificación se me ha traído aquí, puesto que mi única especialización en la que me he ejercitado durante más de 45 años es en ser una máquina de ganar poco dinero. Pero, no obstante, aquí estoy y yo trataré de cumplir con mi papel, que es el papel del presentador. Entiendo que el presentador lo primero que tiene que hacer es no aburrir. El mandamiento multiplicado por 10 de Billy Wilder a la hora de hacer cine. No aburrir. Y entiendo también que la misión del presentador es conseguir que el auditorio, los oyentes, las personas que le vean, incluso por diferido, acaben queriendo, buscando degustar el libro, previo pago, por supuesto, porque para eso se le llama a uno a presentar un libro. Y yo voy a intentar cumplir con ese papel. Y como ya Susana ha dejado muy bien las cartas sobre la mesa de lo que va el libro, yo luego solo tocaré unos puntitos, yo voy a referirme sobre todo al personaje, porque entiendo que si hago el personaje de Carlos Atanes interesante, pues eso contribuye a que también interese conocer su obra. Y voy a emplear argumentos ad hominem. Es decir, ahora mismo, toda la vida se han utilizado en la política, en la vida cotidiana, pero sobre todo en la política, los argumentos ad hominem. Casi siempre con afán denigratorio. Ya saben ustedes que es, en vez de criticar las ideas, la ideología, las propuestas de una persona, de un político, se critica su trayectoria personal, su vida personal, cómo viste, cómo calza, como lo que sea. Precisamente a este respecto habría que hacer una reflexión, y es que últimamente ha habido defensas y contradefensas, ataques y contraataques, porque se criticó a una personalidad relevante, una política relevante, se la criticó por cómo vestía, cómo vivía, de qué manera, cómo gastaba. Entonces ella
para defenderse, argumentó que esos son argumentos ad hominem. Es curioso porque es una de las más furibundas defensoras del lenguaje inclusivo y tenía a huevo, sin violentar el castellano, decir argumentos ad feminam. Pero no, todo el mundo sigue utilizando la expresión argumentos ad hominem. Prefieren violentar el castellano y destrozarlo antes que, en este caso concreto, utilizarlo con absoluta soltura y además absoluta inteligencia lingüística. Bien, el presentado. Carlos Atanes merece una presentación muy especial. Ustedes recordarán, todos, está en la mente de todos, aquella famosa frase con la que el Ministerio de la Gobernación, en una nota de prensa que dio al Heraldo de Madrid el 11 de abril de 1929, daba cuenta de la detención de don Ramón María del Valle Inclán, diciendo: en la noche de ayer fue detenido el eximio escritor y extravagante ciudadano don Ramón María del Valle Inclán. Yo soy muy dado al parafraseo, tengo verdadero vicio por el parafraseo y la paradoja. Entonces, parafraseando esa nota de prensa del Ministerio de Gobernación, cuyo titular era Martínez Anido en aquel momento, yo creo que a Atanes se le puede definir como eximio creador. Yo creo que es creador por lo que escribe, por lo que dirige, por lo que en teatro, no sé si hace poesía, pero desde luego me he visto obras de teatro, las he leído, he actuado en ellas, sus películas las he visto casi todas, y además últimamente no hay que olvidar que también es un actor con una colaboración especial, un personaje deslumbrante, el Duque de Atenas, en la versión que se hace en el Lara de Otro sueño de una noche de verano, que les recomiendo que vayan a verlo porque él está deseando que vayan a verlo. Bien, es desconcertante polemista, eximio creador y desconcertante polemista, porque nunca sabes por dónde te va a salir. Es que ni puta idea. Tú puedes estar convencido de que le propones un tema, un juicio, una opinión que compartís, que está, pero de repente él puede destrozártela, darle la vuelta y te dejo un poquito destrozadito, pero bueno, como le respetas, te cae, bueno, sí, quizá tal, y te callas. Recuerda un poco a Carnéades, el filósofo ateniense que los atenienses enviaron en comisión a Roma en el 155 antes de Jesucristo, para que convenciera al Senado romano de que les redujera la cuantía de la cuantiosísima, valga la redundancia, multa que había impuesto la República de Roma a Atenas por haber atacado a los rodios, a la sazón aliados de Atenas, sin haber pedido permiso a la República, al Senado. Él cumplió su misión con enorme brillantez y de hecho consiguió una enorme reducción de la multa. Quedaron tan encantados los senadores romanos con su manera de argumentar, de tratar, de polemizar, podría decirse, que le invitaron a dar una serie de conferencias en el Senado antes de que volviera. Entonces él fue un día y dio una conferencia sobre la clemencia, la necesidad de la clemencia, los beneficios de la clemencia, lo importante que era la clemencia en el devenir social, en el orden establecido, en las relaciones de poder, entre el poder y el súbdito. Todos aplaudieron, les pareció cojonudo, todos vamos a ser clementes, esto está muy bien. Fue al día siguiente y dio una conferencia sobre la estupidez, la negatividad y los perjuicios que ocasionaba la clemencia, que desbarataba las leyes, hacía que el pueblo dejara de sentir necesidad de cumplir con su deber, bueno, todo lo contrario. No aplaudieron, se quedaron muy serios y como ellos no estaban para estas sutilezas dialécticas, lo cogieron, lo metieron en el barco y lo mandaron de vuelta a Atenas, donde vivió todavía hasta los 90 y tantos años, que para aquella época era una edad muy provecta. Bueno, pero mantuvieron la reducción de la multa, parece ser. Y la otra cosa tan desconcertante como es como polemista,
no saber por dónde te va a salir y además quedarte un poco indefenso, porque siempre sus argumentaciones son brillantes, afiladas, agudas. Pero tan desconcentrante como eso es cuando hablas con él de su Olimpo personal. Y hablas de su Olimpo personal donde están multitud de personalidades, personajes, científicos, escritores, artistas, de los cuales yo creo que prácticamente todos nosotros, en un 99%, asumiríamos que son santos también de nuestra devoción, porque son en un 90% incontestables. Pero justamente el desconcierto viene cuando entre ese Olimpo aparece Víctor Mature y el pequeño Nicolás. Entonces, esto también te desconcierta muchísimo, te deja desarmado. Pero bueno, es uno de los rasgos de Atanes. Pero para entender mejor a Atanes había que utilizar un neologismo. Y yo, si ustedes me lo permiten, les voy a proponer que creemos un neologismo para referirnos a Atanes. Por supuesto, siguiendo estrictamente las reglas de morfología de neologismos que propone, bueno, que dictamina la RAE. Bien, se pueden construir adjetivos, y en determinados casos también nominativos, con un nombre propio al que se le añade un sufijo. Entonces, por supuesto, tenemos eo, ano, ista, eo, apolíneo, macabeo, ano, freudiano, lacaniano, junguiano. Dense cuenta, todos acaban en ano los psicoanalistas. Ista, marxista, chavista, felipista, ico, napoleónico, homérico, ino, colombino, fernandino, y eño, velazqueño, manriqueño. Bueno, desechado el sufijo enano por sus evidentes connotaciones esfinterianas, que me parece indigno aplicárselo al autor. Para mí, los más propicios son en eño y en esco. Me inclino por esco y les propongo a ustedes que utilicemos el término atanesco. ¿Por qué? Lo atanesco. ¿Por qué? Porque por familiaridad, por proximidad ideológica, por proximidad de estilo y de talante, lo de atanesco nos lleva a buñuelesco, vallinclanesco, goyesco, dantesco, todos muy próximos a lo que ahora les voy a explicar que es Carlos Atanes. Si ustedes me han hecho el favor de aceptar lo de atanesco, vamos a dilucidar qué es lo atanesco. Entonces, si yo ataneara o atanease, o si yo hubiese querido atanear, o si yo quisiera o quisiese atanear, tendría que reunir una serie de condiciones que me permito explicitarles. Primero hay que ser polímata, un gran polímata, es decir, versado en muchos tipos de disciplinas y que van desde lo clásico hasta la última tendencia, el último avance científico o tecnológico. Hay que estar a la última, pero amparándose en que también se conoce prácticamente todas las obras del pasado y todo lo tradicional. Pero eso es vital, tener ese amplio abanico, ese tipo de polimatía, de polímata. Polígrafo, es decir, hay que ser un escritor compulsivo. No parar de escribir, porque una de las cosas de lo atanesco es la incansable, incesante creación, incesante fructificación de su creatividad. Es un no parar, un no parar. Puede escribir de cualquier tema, sobre cualquier cosa, en cualquier estilo, sean guiones, sea ensayo, sea... En este caso es el primer ensayo que conozco de él. Pero bueno, hay que tener esta compulsión de escritura. Lo siguiente es que hay que tener sarcasmo y casticidad. Hay que tener sarcasmo y además hay que verter opiniones y comentarios rebozados, bien rebozados en sosa cáustica. Bien.
Hay que tener en cuenta que este tipo de comentarios y de causticidad muchísimas veces van dirigidos contra sí mismo, lo cual de alguna manera, a mi modo de ver, le absuelve de cualquier acusación de tendenciosidad o de partidismo. Imaginación. Para tanear hay que tener una enorme imaginación, exuberante imaginación. Por más que a Carlos Atanés le gusta coquetear con la idea de que no, yo no tengo imaginación visual, tal. Bueno, es posible. No sé si la tiene, yo creo que sí la tiene, pero si no la tiene, da igual, porque está claro que la suple de sobra con la imaginación derivada de los otros 4 sentidos. No basta con ser, para atanear no basta con ser cinéfilo o bibliófilo. Hay que dar un paso más allá, hay que ser cinéfago y bibliófago. Es decir, auténtico devorador de todo lo que aparezca. Hasta la caja de Kellogg's del desayuno hay que leerse todo lo que pone ahí. Esgrimista verbal. Bueno, va ligado a la condición de desconcertante polemista. Hay que ser un esgrimista verbal con un extensísimo repertorio de fintas y estocadas imparables. Eso es lo que tiene Carlos. Ironía y humor. Muy sencillo. Irónico siempre y con un sentido del humor inasequible al desaliento. Pase lo que pase, siempre hay una manera de reírse de algo, del que está enfrente, de sí mismo, de la situación. Siempre hay una manera de embadurnarla de humor inteligente. Capacidad de síntesis. Carlos tiene una frase que él utiliza con frecuencia, que es cuando ha escrito algo, ha montado algo, ha dicho algo, ha argumentado algo y de repente zanja diciendo, ¿para qué más? Bien. Si se dan cuenta, en este ¿para qué más? Tan atanesco, tan de Carlos, hay toda una tradición, porque está, de repente, el menos es más de Miles van der Rohe, está ahí, menos es más. Incluso, si entramos en la tradición poética española, Juan Ramón Jiménez, cuando escribe no le toques ya más, que así es la rosa, también está diciendo lo mismo, está diciendo, ¿para qué más? Y el último término es tan amigo de la síntesis que perfectamente podría él haber utilizado un juicio tajante y lapidario, muy como muchos juicios que hace Carlos, que era de Ionesco, que resumía el principio de incertidumbre de Heisenberg, lo resumía en la lección con esta sentencia. En este mundo no se puede estar seguro de nada. Tenía toda la razón. Heisenberg hubiera estado de acuerdo. Sueños y creación. Todavía cabría, me gusta mucho parafrasear, ya lo he dicho antes, y la paradoja, y todavía cabría terminar esto de lo atanesco con un marchamo que yo creo que a Carlos le va a gustar, espero. Y es, voy a hacer parafraseo fusión, ¿vale? Entre 2 citas que todos ustedes conocerán, pero que puestas en relación producen a su vez una tercera vía. Terencio, el comediógrafo romano, por cierto, coetáneo de Carneades, escribió una comedia, El enemigo de sí mismo, donde el personaje de Cremes declaraba, y la frase ha hecho fortuna, aunque poca gente sabe de dónde viene, es que declaraba, nada humano me es ajeno. Bien. Pessoa, 22 siglos después, escribió, lo perfecto es inhumano, porque el ser humano es imperfecto. Yo creo que, fundiendo ambos conceptos, se podría poner el sello a lo atanesco, y es, nada inhumano le es ajeno. Vale. Filmar los sueños, el libro. Aquí ya voy a resumir mucho porque con muy buen criterio y afinada puntería, Susana ha
ha hablado ya del libro, pero hay una cosa que me llama la atención, y es que Firmar los sueños comienza con una reflexión, con un texto que me recuerda mucho al capítulo primero de ese famosísimo libro de Eliot, de Notas para una definición de la cultura. Eliot argumentaba que el verdadero problema de la cultura y de actuar sobre ella era la confusión terminológica en la que se mueve la palabra cultura. No es lo mismo cultura que civilización, y hay que determinar qué es hecho cultural y qué es simplemente hecho social. Bueno, es un tema mucho más complejo. Carlos comienza el libro también aludiendo a una confusión terminológica, porque desde que J. Ehrenburg en 1931 acuñó el término Hollywood, la fábrica de sueños, que luego recogió Romain Gubert tomando prestado ese título para su libro, desde Aute con su que toda la vida es sueño y los sueños cine son, Buñuel diciendo el cine es un sueño dirigido, que seguramente estaba parafraseando a Borges, que lo dijo muchos años antes, pero de la literatura es un sueño dirigido. Bien, de todo esto ha nacido un tópico, un leitmotiv, que ha hecho que cine y sueños se consideren casi, en la mente general, sin pararse a reflexionar en ello, conceptos univitelinos. Prácticamente conforman una unidad. Carlos rompe totalmente con esa visión y empieza, por supuesto, analizando la relación, como ha dicho Susana, entre cine de ficción y cine documento. Y de paso se carga a Bergman, porque tuvo la osadía Bergman de decir muy tajante él, a pesar de que era un hombre muy prudente y con la duda protestante afincada en el alma, con la duda puritana afincada en el alma, pero soltó sin ambajes. En cine, todo lo que no es ficción es documento. Y esto sirve para introducirnos en una cosa que yo creo que va a hacer sus delicias. Todo lo que no es sueño, perdona. Todo lo que no es sueño es documento. Todo lo que no es sueño es documento. Todo lo que no es sueño. Eso es. Todo lo que no es sueño es documento. Todo lo que no es ficción es documento. Sueño, sí. Sí, equiparaba ficción con sueño. Ya. Y todo lo que no es sueño es documento. Bueno, era lo mismo que yo he dicho, pero está mucho más matizado en el recordatorio que me ha hecho Carlos. Pero yo les voy a hacer a mi vez otro recordatorio. Y es que he hecho una selección, no exhaustiva, de los títulos, de los capítulos y los epígrafes del libro de Carlos. Verán ustedes que son títulos que cualquiera de ellos, ya digo que no voy a decir todos, son unos cuantos, pero cualquiera de ellos son títulos para bestsellers de ficción, de novela negra, de ensayo, manuales de autoayuda, manuales de artes, de artes plásticas, para una obra teatral, para cualquier libro, una editorial compraría estos títulos y muchos autores venderían su alma porque se les hubiera ocurrido uno de estos títulos. Paso. El soñar se va a acabar. Veneno para la taquilla. El cine como arte funerario de nuestro tiempo. Hacer visible lo invisible. Espacio peligroso entre paréntesis. Kafka y su padre yendo en tranvía siembran de postes Berlín. Abajo las metáforas. ¡Viva la carne! Alusividad de código abierto. El artista medium no ha sido. La sobresignificación es un humanismo. Maya Deren se arrastra por encima de la mesa. El callejón de atrás. Fíjense que sería el título de una aventura de Philip Marlowe, como mínimo. El callejón de atrás. El emporio celestial de los conocimientos benévolos. Paulo Coelho pagaría lo que fuera por tener este título para una de sus basuras. Bien, compre 2 cuernos de unicornio por el precio de uno. Este me encanta, porque es uno de mis favoritos. Empédocles de Agrigento.
qué ascetismo expresivo de repente, ¿no? Empédocles, ya saben, Empédocles, el que dejó las sandalias a orillas del cráter del Etna para crear confusión y que luego pudieran decir que se había fundido con la madre tierra. Fundido, nunca mejor dicho. Bien. Lo incognoscible, retrato de un olivo. Luego volveremos sobre este retrato de un olivo. Refutando a Bergman sin complicaciones, que va por esa expresión en la que he deslizado un error antes sobre Bergman. Recuerdos previos al recuerdo. Ahora, junguiano a tope, eso lo coge Jung y hace un tratado nuevo. Hacer como si, el como si stanislavskiano, que tantos trabajan en el método Stanislavski de interpretación. Rayos que salen por los ojos. No somos nuestros pantalones. Bueno, esto lo coge Ionesco, se caga por la pata abajo. Bien. Explosión de burbujas en cadena. Diégesis del sueño. Podría ser cualquier ensayo sociológico o sobre psicológico o sobre la narcolepsia. Espacio negativo. Espléndido título para Asimov o para Sturgeon. Preferiría no hacerlo, que nos remite a Melville y a Bartleby. El vacío, el caos y la nada. Sartre, Cioran. Ahí tendría para estirarse en la cama. Vale. Pero no solo eso, sino que en el libro aparecen una serie de estrellas invitadas. Voy a ser breve. Son cientos, pero es que están todos los que tienen que estar y algunos que yo ignoraba y que he aprendido que tenían que estar porque lo he leído en el libro. Pues Orson Welles, Dalí, Maya Deren, Chantal Akerman, David Lean, Buñuel, Empédocles Agrigento, Dusan Makabeyev, Christopher Nolan, Aristóteles, Coleridge, Billy Wilder, Louis Malle, Michel Gondry, Alain Resnais, Werner Herzog, bueno, y así, y sería un no parar, Alfred Hitchcock, Joan Brossa, André Breton, Jackson Pollock, sería infinito. Están todos. Curiosamente en el libro no aparece ni Víctor Mature ni el pequeño Nicolás, pero bueno, esto es, vale. El libro, después de analizar, a veces asentándose en las opiniones de grandes creadores, por ejemplo, Chantal Akerman reniega, en contra de la opinión de Bergman, reniega de la frontera entre ficción y documento. De hecho, ella alega que también Carlos, que es una frontera sumamente difusa y que incluso que el paso del tiempo la difumina aún más, porque según ella, sobre esto habría mucho que hablar, pero según ella, y se puede pensar en ello, dice, una película de Marilyn de los años 60, vista 50 años después, es un documental sobre Marilyn, una época, un estilo, unos conceptos. Bueno, tiene razón, en general, tiene razón, se puede considerar así. Pero sobre todo, lo que ocurre es que en el cine documental, incluso aquel que fuera más aséptico, más limpio, menos influenciado, que pretendiera mantenerse puro de cualquier tipo de intromisiones de una creación ajena al mero hecho de retratar una realidad, todos coinciden. Carlos lo señala con precisión y lo vivisecciona con bisturí. Es que basta que el creador, esto pasa por ejemplo cuando hace la disección de un hipotético documental llamado Retrato de un olivo. Entonces, nada más aséptico que eso, dice, plantas la cámara, hay un olivo y le das, pero depende de la hora del día, la luz, qué ángulo de cámara, dónde la colocas, qué movimiento de cámara, si hay música, si no hay música, la apertura, el tamaño de plano, todo está, ya el hecho de colocar ahí la cámara hace que ese director esté seleccionando, acotando una realidad, con lo cual es la realidad que él ha elegido y que él fotografía, transmite a través de una visión que él ha elegido, con lo cual es relativo y se podría discutir si eso es un reflejo de la realidad en sentido amplio, si es un documento sobre la realidad. Pero aparte de eso,
pueden suceder más cosas. Luego volvemos al teatro de un olivo. Él reclama, una vez visto esta difusa frontera entre ficción y documento, él reclama que la búsqueda de un cine onírico. La búsqueda más bien de, si es posible, de la viabilidad de un cine onírico. Pero un cine onírico es un cine que sea sueño, un cine que presente el sueño, no, como sucede hasta ahora, que en realidad lo representa, porque hay toda una puesta en escena, toda una selección de motivos, de actores, de interpretación, que representa que uno está dormido, tiene una pesadilla, te vas a un plano en el que se ve que se cae por una montaña, se desliza por un... Bueno, es un sueño, el personaje está soñando, pero eso no es un sueño, es la representación de un sueño que hace el director. En la historia del arte, en la literatura, en la poesía, en la narrativa, hay casos notabilísimos en los que el creador ha recibido su explicación, su inspiración a través de un sueño, como, bueno, pues seguro que lo saben todos ustedes, Stevenson con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que recibió esa idea en una pesadilla. El caso más notable es el de Coleridge en su Kubla Khan, que recibió todo el poema en un sueño y lo transcribió, y que es una de las joyas de la poesía inglesa que ha quedado para la posteridad. Está Tartini, Giuseppe Tartini, el violinista del 18, en 1713, tuvo en un sueño, se le apareció el diablo tocando una sonata, una feroz sonata que se utiliza hoy día para poner a prueba al más templado de los violinistas, que ha pasado a la posteridad como el trino del diablo, porque él argumentaba que lo había recibido directamente del diablo, o que por lo menos era el diablo el que se le había aparecido en un sueño. Se despertó, empezó a tocarlo y quedó la partitura, y ahí está, y los violinistas muestran su fuste como violinistas tocándolo, porque es de una extraordinaria dificultad, dicen ellos. Esto en cine no ocurre porque además el cine es un arte, es una construcción colectiva, necesitas de tantas personas, de tantos caminos, enlaces, para al final plasmar en pantalla, incluso en la película más sencilla, luego hay que montar, hay mil cosas que intervienen. No es como en literatura, en poesía, que es un arte mucho más individual y que tú luego puedes plasmar lo que has soñado, que no deja de ser también una representación. Pero es que no solo eso, incluso en ciencia se da el caso. Todos conocerán también la famosa serpiente de Kekulé. Augusto Kekulé tuvo en un sueño, viendo a través de una serpiente, de repente tuvo su eureka, y es la estructura molecular del benceno. Se la descubrió ese sueño. La estructura molecular del benceno ha sido decisiva en el desarrollo de la química orgánica y en el desarrollo de la química aplicada de los compuestos aromáticos. Un hecho muy puntual de la ciencia. Fue un sueño. Vuelvo a decir, nada de esto existe, no se encuentran los paralelos en el cine. Aunque Carlos, que está tan puesto, y ya lo ha señalado también Susana, que está tan puesto en lo último, señala que ya se hacen experimentos con máquinas, con electrodos, con lo que sea, en los que ya se empieza a intentar pasar a imagen las ondas cerebrales que se producen durante el sueño, traducirlas a imágenes. Bueno, y ya empiezan a aparecer una serie de píxeles y de cosas, pero todavía falta perfilar esto, pero Carlos dice que seguramente se llegará. Yo también lo creo. Se llegará seguramente a manifestar, según uno está dormido, que su sueño se grabe en una pantalla, bueno, se vea en una pantalla, e incluso que se grabe para que luego él a su vez pueda verlo.
no es un repaso, el libro no es un repaso histórico, ni un repaso histórico a la temática de onírica, ni un compendio de reseñas. Como ya ha dicho Susana, es una investigación, una indagación personal, una pesquisa casi marloviana sobre el material de que están hechos los sueños y la posibilidad de plasmarlo en una pantalla. Ese mismo material de que están hechos los sueños del que hablaba Sam Spade cuando le preguntaban de qué está hecha la figura del halcón maltés, del material que están hechos los sueños, que a su vez tomaba prestado del Próspero de Shakespeare. Es un libro lleno de frases diamantinas, de afilada expresividad, esas frases que quisieras siempre que se te hubieran ocurrido a ti. Es un libro donde encuentras expresadas esas frases, esas ideas que tú has tenido muchas veces y que te han pasado por la cabeza, o que mantienes en la cabeza, pero que están como en una nebulosa, difusas, que nunca te has preocupado de darle forma gramatical. De repente aquí aparecen escritas con meridiana claridad. Es un libro que es motor de reflexiones. Es fundamentalmente, lo ha dicho Susana, un libro divertido. Un libro divertido hasta la carcajada. Porque, bueno, yo les remito a todos ustedes a que busquen el epígrafe de Retrato de un olivo y a ver si pueden aguantar la carcajada llegado determinado momento. Pero no solo eso, también produce la carcajada la narración de las experiencias personales de Carlos cuando en el rodaje de uno de sus films tuvo un cámara que adolecía de narcolepsia y grababa dormido, al parecer con excelentes resultados. Pero léanlo en el libro porque Carlos lo explica con mucha más gracia que yo, con mucho más sentido del humor que yo. ¿Imprescindible? Bueno, yo creo que ningún libro es imprescindible hasta después de haberlo leído. Cualquier libro, cualquiera, el más grande que se pueda imaginar, si no lo has leído, no pasa nada. No cambia tu vida, no eres mejor ni peor, no eres ni más idiota ni más inteligente, no pasa nada. Solo después de haber leído X libro, es cuando tú dices, joder, qué bien que lo he leído. Qué lástima si no lo hubiera leído. Es imprescindible tenerlo y repasarlo. Yo pienso así. Este libro yo creo que es uno de esos. Si no lo leen no pasa nada, pero si lo leen nunca se van a arrepentir y siempre se van a alegrar de haberlo leído. Es un libro que te sumerge en un laberinto de propuestas riquísimas y que te obliga a replantearte tus ideas, a crearte otras nuevas. Y eso es lo que me ha ocurrido a mí y lo que yo espero que si mi presentación les impele a degustar el libro, les ocurra a ustedes. Por si no ha quedado claro a lo largo de mi comentario, rubrico ahora y termino con ello, porque, insisto, ya todo lo demás del libro lo ha dicho Susana, que no admiro a Carlos porque sea mi amigo, sino que soy su amigo porque le admiro. Quiero que esto quede claro y que le doy las gracias por haber escrito este libro, por haberme hecho rememorar determinadas cosas, replantearme ideas, refrescar las viejas y darme unas nuevas. Y sobre todo, porque me ha traído a la mente una de las experiencias vitales de mi vida más curiosas, que me marcó profundamente. En el Instituto Alemán de Madrid hacían unas fastuosas, en los años 70, era yo un crío, hacían unas fastuosas sesiones de cineclub, de cine alemán. Allí me he visto docenas y docenas de películas, además en versión original subtitulada, cosa que me gustaba mucho porque, bueno, todos los idiomas son bellísimos cuando lo hablan gente que maneja el verbo, pero de verdad los actores alemanes tienen una cadencia
y una musicalidad muy especial. Cada lengua tiene su música, su triángulo vocálico, y desde luego los actores alemanes en lengua vernácula son extraordinarios. A mí me gustaba mucho oírlos. Esa plumbia pesada, Frau, esas cosas que a mí, cuando eso está hilvanado, dicho, a mí me gusta muchísimo. Entonces, habla él varias veces en el libro de Werner Herzog, al que yo admiro sobremanera. Me he visto todas sus películas, algunas un montón de veces. Incluso habla de cómo se puede, después de que Dusan Macabeyev se lamentara de que por más que intenta romper el discurso, por más que lleva toda la vida luchando contra la tiranía de la narración, no puede evitarlo. El lector siempre construye un inicio, un desarrollo y un final. Quizá es que estamos programados para pensar siempre, para construir la realidad, para percibirla en sujeto, verbo y predicado, o en planteamiento, nudo, desarrollo y desenlace. Quizás sea así, por lo menos en la civilización industrial occidental. Para evitar eso, una de las cosas que plantea Carlos, que nos retrotrae a Aristóteles y a Coleridge. Aristóteles lo pide en su poética, pero Coleridge lo pide en el preámbulo a sus baladas líricas de 1817, y es la suspensión de la incredulidad. Para poder ver algo y recibir lo que te dan, tienes que aceptar voluntariamente que suspendes tu incredulidad. Carlos va más lejos, pide la suspensión de todo juicio crítico. Y va más lejos porque él lo que demanda es la percepción sensorial y emocional, no intelectual, de lo que se le ofrece. A pesar del lamento de Dusan Macabeyev y a pesar de estas peticiones para lograr percibir el mensaje fílmico, onírico o no onírico, con esa libertad, de manera que él introduce el concepto de alusividad, es decir, que el espectador se sienta libre, sin censura psicológica, para elegir las alusiones que su inconsciente le proponga. Bien. En ese camino, del que parece que no hay salida, hasta se ha visto el experimento que Carlos señala de cómo Werner Herzog trabajó, porque así conseguía un tipo distinto de clima interpretativo, de secuencia verbal con los actores hipnotizados. Lo hizo en Corazón de Cristal, donde parece ser que todos estaban hipnotizados. Bellísima película, pero ya lo había ensayado. Pues yo recuerdo que en Signos de Vida salían unas gallinas hipnotizadas y se pasaban una parte de la película hipnotizando gallinas. Bien, todo esto viene porque yo me había visto todo el cine de Herzog y él me ha recordado que una de mis primeras experiencias con Herzog, siendo yo muy joven, fue en el Instituto Alemán. Y es que ponían no solo las películas hechas para el cine, para distribución comercial normal, sino que ponían muchos de sus documentales y películas para televisión. Dentro de, es uno de los autores más prolíficos que puedes imaginar. Lo que ha hecho ese hombre es que ha vivido mucho, ya es mayor y tiene 2, 3 películas, más un documental, más una ópera, más una obra de teatro por año. Es increíble. No para. Bien. De repente había un documental de 1968 que se llamaba, en alemán, un título muy alemán, El increíble éxtasis del escultor de madera Steiner. Fue una experiencia que me transmutó. Y lo tenía olvidado, pero vivo, pero latente. Me lo ha recordado él. Narra, en un documental bellísimo, largo, de más de 50 minutos, la historia y aventuras de un joven que vive en una región alpina que talla figuritas de madera para las tiendas de artesanía, para los turistas que van por la región y tal. Vive de eso, pero en realidad
su sueño, su obsesión, su éxtasis, es el salto de esquí. ¿Vale? Él salta, recuerdan ustedes esa pendiente que luego sube ligeramente hacia arriba y ya sale disparado. Era un hombre que en esos años, del 65 al 69, 70, en que le prohibieron competir. ¿Por qué? Porque no había pistas para él. Se salía de las pistas. Dense cuenta que hasta 2017 no hubo un competidor, un practicante de salto de esquí, que superase la marca que él había dejado. Pasaron 50 años hasta que un tío lo superó, que fue el austriaco Stefan Kraft, como la mayonesa. El documental era fascinante. Mientras veía sus manos trabajando las esculturillas de madera, oías lo que él sentía cuando iba volando en esa posición, ¿no?, casi paralelos, inclinado hacia adelante, con los esquís casi tocando el pecho, formando casi una línea aerodinámica. Y no sé cómo lo harían en su momento, porque no había drones ni nada de eso, pero la cámara se iba a sus ojos. Y entonces él, la mitad del tiempo del vuelo, cerraba los ojos y sentías como una transmutación metafísica de ese ser. Bueno, aquel documental me electrizó, me fascinó y siempre lo he tenido en la mente. Y lo tenía latente, me lo ha recordado Patanes. Es la experiencia más próxima a la visión de un cine onírico, a la experiencia de un cine onírico que he tenido en mi vida. Y lo tengo profundísimamente grabado en mi inconsciente, en mi alma. Paso los trastos a Carlos Atanes y muchas gracias por su atención. Bueno, comprenderéis que me siento muy emocionado y abrumado por lo que se ha dicho aquí. Estoy infinitamente agradecido a Susana, Joaquín, 8:30 por organizar esto, a Ricardo, Marta por editar el libro, y creo que tengo muy poco que añadir. En todo caso, que me ha recordado Joaquín ahora una cosa, que es que, no sé si tú lo sabes, pero yo no he visto Signos de vida de Herzog, pero mi primera experiencia en el mundo, en este caso del teatro, fue hipnotizar gallinas. ¿Pones en el libro? No lo cuento, lo de las gallinas. No, Pues porque yo lo conté alguna vez. No sé cómo lo sabía. Sí, estaba trabajando en una ópera en producción y me dijeron, tenía que ser la cantante con una gallina en las manos. Y tenía pavor a las gallinas, tenía fobia a las gallinas. Y entonces me dijeron, tienes que comprar, ¿cómo se llama eso que te duerme? ¿Cloroformo? El calmante, no, uno muy clásico, muy famoso. Orfidal, Valium. Valium. Tienes que comprar Valium para la gallina. Pero claro, Valium se vendía con receta. Entonces me fui a la farmacia de la esquina y les dije, ¿me da Valium, por favor? Me dice, ¿tiene una receta? Digo, no. Dice, pero no te lo puedo vender. Digo, es que no es para mí, es para una gallina que está aquí dentro. Y dice, ningún problema. Entonces me vendió... Y entonces yo le di Valium a la gallina, que no es fácil darle Valium a la gallina. Y entonces luego salía la cantante con la gallina y yo estaba detrás del escenario pendiente de los porque si se despertaba mucho tenía que cogerla y darle más Valium, ¿no? En fin, bueno, estos son afiliaciones que hay así íntimas con Herzog y tal. Al final todo está conectado, ¿no? Y nada, pues bueno, yo el libro lo he escrito para que el lector se lo pase un buen rato y se divierta. Yo me alegro de que os hayáis divertido con él. Básicamente para que el lector se divierta y para saldar una especie de deuda que yo tenía con el mundo, no con el mundo, sino con la conexión entre el cine y los sueños, ¿no? Que sí que de repente descubrí que a lo mejor había mucha palabrería al respecto, hubo una cierta confusión, que convenía aclarar también por una cuestión personal, porque en toda mi vida he estado siempre ahí, he estado entre el cine y los sueños, siempre he estado interrelacionándolos, ¿no? Porque decía Cioran, antes has citado a Cioran,
Decía Cioran que los autores, él se refiere a los escritores que recurren a los sueños, a sus sueños para escribir, pues que son unos poco menos que unos mierdas. En palabras de Cioran, dicen, porque es lo último, o sea, ya no hay nada peor que recurrir a tus sueños para... O sea, es que no tienes ni vida, ni experiencia, ni imaginación, ni tienes nada, ¿no? Y yo creo que tiene bastante razón, lo que pasa es que yo no recurro a mis sueños, lo cuento en el libro, los sueños creo que son una fuente pobre de inspiración. Pero sí que hablo de ellos, ¿no? Como temática, ¿no? Y es una cosa que ha llegado a ser obsesiva a lo largo de muchos años. Entonces he pensado que cuando ya me di cuenta de que llevaba el tercer, el quinto, el noveno guión o obra de teatro o lo que fuese, tocando el tema más directa o indirectamente, pensé, bueno, ya quizás llegó el momento de afrontar esto desde el ensayo, ¿no? Pensando... Y eso, la verdad es que me ha llevado a muchos sitios, porque la verdad es que el libro habla de muchas cosas que podrían parecer desde fuera muy que no están relacionadas con eso, ¿no? Como esas distinciones de géneros entre lo que es documental, lo que es ficción, lo que es... una serie de cosas pero creo que al final todo coincide, porque cuando hablas de la relación entre cine y sueños, en realidad estás hablando de una esencia, porque en el fondo hay una verdad ahí. O sea, en el fondo, detrás de todo, yo creo que sí que hay una verdad quizá traicionada, por una serie de motivos, quizá traicionada, pero hay una esencia real en el fondo, lo que decía Buñuel, o lo que decía esta gente. O sea, sí que creo que hay una identidad especial entre el cine y los sueños. No que la haya, que debería haberla, o debería haberla habido, ¿no? Y quizás esa especie como de nostalgia que queda ahí, o esa... que también tiene mucho de personal, de cómo percibías las películas cuando eras un niño, ¿no? Y esa especie pues sí, de nostalgia o tal, que te puede quedar ahí. De alguna forma es quizá una reivindicación, ¿no? Una reivindicación y decir, ¿por qué no ahondar ahí y ver hasta dónde podemos llegar y si no habría algún camino que retomar en ese sentido? No sé, quizá tiene ese aspecto reivindicativo un poco el libro, ¿no? Y por lo demás, pues yo creo que donde se dicen las cosas en los libros, yo creo que tengo poco más que añadir, a no ser que tengáis alguna pregunta que podemos debatir aquí con un vino. Y yo daría por terminado esto y reiterando mi agradecimiento por haber venido a la presentación, y a Susana y a Joaquín por esta presentación de lujo que han hecho de mi humilde obra ensayística.